en esta ciudad, una de las 32 que tiene el país, no tienen la cultura de la denuncia. Sí, es claro y lógico. Al no haber respuesta por parte de las autoridades, todos nos quedamos en estado de indefensión. Pero solamente algo muy importante: cuando se denuncia, no se debe descuidar, no se debe ser omiso, no se debe dejar que el asunto, la carpeta, el daño que nos hicieron quede archivado. Hay que ser constante para que las autoridades nos den respuesta. Y si no es la autoridad que tomó conocimiento en primera instancia, hay otras arriba que sí les pueden sancionar. Entonces, hay que tener, si no la cultura, un poquito de tiempo para darle seguimiento a la denuncia que elaboramos cuando fuimos afectados. ¿Que es tardío el proceso? Sí, pero si presionamos, si estamos presentes y pendientes, sí hay respuesta. Hoy, la tranza no avanza, y lo que en lenguaje muy coloquial, el transador, el defraudador, fraudes. Escribió Ana María Rabate y Servi, haciendo alusión a este día, 10 de mayo. Ella manejó en su poema que lo que hagamos para beneficio, para felicidad de otra persona, debe ser en vida. Y en su primera estrofa lo hace con estas letras que dicen: en vida, hermano, en vida, si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy. Sea muy bueno. En vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, y continúa todo el poema, pero haciendo alusión solamente al 10 de mayo, y felicidades a todas las mamás, muy adultas, muy viejitas, de tercera edad, y también jovencitas, todas las que son mamás, muchas felicidades, protección preventiva. Les desea que no solo hoy, es un día al año en el cual los que tienen mamás se acuerdan de ellas. ¿Se acuerdan que hoy hay que comprarles flores en las... Todos los días son días de las mamás. Pero México tiene una cultura por usos y costumbres, acuerdos viejos, machismo arraigado, que solo un día la mamá no lava, no plancha, no nada. Pero le llevan un montonal de carne, de verduras, ¿no?, para que les prepare de cenar, para que se festeje ella misma. Y le compran una licuadora para que cocine. Curioso, una cultura rara en nuestros paisanos mexicanos. Bien, hoy la tranza no descansa. Fraudes. Bueno, yo ya radico en esta ciudad y qué curioso, una cultura muy diferente a la que yo conozco. Las 32 ciudades de mi país, conozco lo largo y ancho del país, y definitivamente esta ciudad me ha enseñado, me ha demostrado, me ha abierto los brazos, claro, pero me ha enseñado que en esa ciudad no te puedes confiar de nadie, no puedes tener lazos de afectividad, excepciones contadas, amigos, amigas contadas, muy contados. Y con todo respeto, yo considero que, bueno, para que haya un cambio como el que tiene esa generación, no es generacional, claro, pero de esas personas a las que yo menciono que son contadas y que son contemporáneos a mi edad, entre ellos se encuentran psicólogos, odontólogos, abogados, no todos, pero químicos, ni decirlo para nada. Entre ellos mi amiga querida Sandra María Hernández Grau, apreciada y querida amiga, una amiga que tengo que además muy poco contacto, pero Ana Olmo, psicóloga, la doctora en Derecho, Patricia Juárez, excelentes seres humanos, excelentísimos seres humanos. Mis respetos y felicidades para todas y todos
los amigos abogados con los que convivo, con los que convivimos y con los que coadyuvamos en algunos asuntos. Feliz Día de las Madres a todos. Vamos a dar inicio al tema de la tranza no descansa. Fraudes, quien te ve la cara de mariachi. Teléfonos de oficina y que se encuentran también anexos al WhatsApp, el 22 91 69 70 11, 22 95 38 33 18. Ingresen vía Zoom al 788 318 151 para que puedan accesar en vivo al programa. Presionen el número 1, que es el código. Se enlazan preguntas-respuestas. Además, nos encontramos transmitiendo vía Facebook Live. También nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo ya lo conocen. Un escudo dorado con una pistola, un PR-24 y unas esposas. Donde quiera que vean este emblema, este escudo, sabrán que es Protección Preventiva. Nos encontramos en todo el mundo y mantenemos una excelente postura, la cual deseamos seguir teniendo. Presionen me gusta, compartan para que sigamos con estos temas que detonan. Sí, hablar de tranza, dimos el tema de albures. Cómo nuestro lenguaje, una lengua romance, claro, similar, bueno, puede ser tan sencillo hablar a portugués, o francés, o italiano. Llevan la misma gramática, lenguas romances. Difícil hablar una lengua de la Unión Americana o asiática, porque de las que acabo de hacer mención, que son lenguas romances como el español. Pero en nuestro país se ha dado la cultura de distorsión llamada albur mexicano, donde todo lo que decimos debe sonar gracioso, pero con sentido figurado, de doble o triple manera, para que el otro no lo entienda o si lo entiende pueda contestarnos y haya retroalimentación y se lleva una serie de palabrerías, incluso antisonantes. Tenemos hasta la reina del albur que vive en Tepito, pero hoy la tranza. La tranza es el que te ve la cara, el que te engaña, el que hace cuestiones falsas para ganar tu confianza y obtener un beneficio a tu costa. Y no creamos que solamente este hecho se da entre particulares. También sale de dependencias. O acudes a una y ya te vieron la cara, te defraudaron. Compras un vehículo, compras un terreno y te defraudan. Fraude. Atención con este tema. Quien te ofrece algún tipo de sociedad muy fantasiosa y con ganancias exorbitantes, algo que no te imaginabas, pero en el cual tienes que arriesgar todo tu patrimonio. Cuidado. Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio con el cual alguien queda perjudicado. Hay que estar muy atento a ciertas gangas engañosas que pueden esconder un fraude. Gangas con máscara de fraude. Un diamante muy barato o es robado o es falso, ¿cierto? Un diamante baratísimo no puede ser original o es robado, por eso te lo ofrendan tan a bajo precio. Ahora, ¿qué es el fraude? No es más que una vulneración de una norma tributaria con la que se pretende eludir mediante el engaño el pago de un impuesto. Las autoridades judiciales descubren día a día nuevas maneras que utilizan los defraudadores. Sí, muy inteligentes, delito de cuello blanco. Utilizan mucho el cerebro, el pensamiento, las formas y maneras de eludir a la autoridad y de obtener el beneficio monetario, económico, engañando a las personas, obteniendo de ellas cuando son engañadas un terreno, un vehículo, etc. El fraude no es más que un engaño cerebral, un engaño inteligente que se hace por quien lo lleva a cabo hacia alguien que después de que cayó en sus redes y queda vulnerable, no queda más que denunciar, descapitalizado, endeudado y sin el bien, sin el inmueble o mueble que poseía antes de que se encontrara con este rival.
Saludos a mi amigo químico Carlos Iván Mateos, que a eso se dedica. Saludos, Carlos. Bueno, no solamente. ¿Qué nos dice en el libro segundo, el Código Penal Federal? Que son delitos contra las personas en su patrimonio. Y nos marca la fracción 3 como fraude en el Código Penal Federal. Nos habla el artículo 386 que comete el delito de fraude. Atención, el que engañando a uno, o sea, a una persona, aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o obtiene algo con algún lucro con una finalidad indebida. Alcanza un lucro indebido. Lo que significa que esta persona que comete el fraude de alguna manera aprovecha la inocencia de la otra, el desconocimiento, la ignorancia. La misma ley lo dice, que el desconocimiento no te exime de responsabilidad, y es cierto. Hay más presos en la cárcel, en las prisiones, por desconocimiento que por haber cometido algún ilícito. ¿Cómo? Claro, les hacen alguna imputación y al no saber cuáles son sus derechos o de tener una defensa adecuada, se les imputa algún delito, el cual tienen que llevar a cabo un proceso. Qué bueno que los juicios anteriores han cambiado por la modernidad. Orales adversariales, acusatorios adversariales. Con muchos vimos a partir de 2008 y que ahora se están llevando a cabo con maestrías y doctorados sobre ese tema. Y que qué bueno que las autoridades apenas se están despertando sobre el tema de ventilar al imputado, a la defensa y a la representación social para llevar a cabo un hecho que se le imputa a alguien, el cual podría ser defraudador o no. Ahí podrían ventilar si realmente cometió el ilícito o no, pero bueno, ese es un tema de juicio oral. El fraude nos dice que se castiga con las siguientes penas: de prisión y multa. Inicia la prisión en el delito. Atención, anteriormente, el delito de fraude tipificado en el Código Penal. ¿Y qué llegamos ante la autoridad? Nos decían, remuneras lo defraudado y la persona afectada te otorga el perdón y se disuelve el delito. Sí, derogado. Leyes anteriores. Ahora son de 3 días, atención, a 6 meses, y de 30 días a 180 rumas o 180 días multan. Cuando el valor de los defraudados es mínimo y que no exceda a 10 veces el salario vigente en nuestra entidad. Además, la fracción 2 nos habla que puede haber prisión, atención, y empiezan las agravantes, de 6 meses a 3 años y una multa de 10 a 100 veces el salario cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario vigente. 3. Prisión de 3 a 12 años y una multa hasta de 120 veces el salario si el valor de lo defraudado es mayor a 500 veces el salario. Vamos a tomar en cuenta que cuando alguien lleva a cabo un delito de fraude, lo hace con cantidades elevadas que rebasan en mucho lo que nos habla el Código Penal en la fracción 1, 2 y 3. ¿Cierto? Código Penal Federal. Sí, y en el mismo 387 nos dice que las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán, 1, al que
obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo, cuidado con ese tema que es muy común, ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio de un asunto civil o administrativo, y si no efectúa aquella o no la realiza, será porque no se haga cargo legalmente de la misma, o porque renuncie o abandone, que lo deje en estado de indefensión, el negocio o la causa sin motivo justificado. 2, al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arrende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad que la grabó, parte de ellos o un lucro equivalente. Asimismo nos dice el 3, que al que obtenga de otro la cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole endosamente el nombre propio de otro, endosándole a nombre propio de otro un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta, o que el otorgante sabe que no ha de pagarle, y al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague el importe. Al que compre una cosa o un mueble, ofreciendo pagar el precio al contado y que además rehúse después de recibirlo, que eso es muy común, reciben el mueble y posteriormente ya no quieren efectuar el pago, o devolver el producto, la cosa al vendedor, le exigirá lo primero dentro de los 15 primeros días de haber recibido la cosa al comprador. Al que hubiera vendido una cosa, mueble, y recibido un precio, pero además, si no entrega dentro de los 15 días el plazo convenido, o además le devuelva el importe del mismo producto, en el término del caso que se le exija a este último. Y nos habla la séptima del 386 del código, que al que vende a dos, tema común y que se lleva a cabo, aquí no. A veces me proyecto mucho sobre esta ciudad. ¿Será que quisiera yo corregirla? Pero todos tenemos que corregirnos, claro. Aprendimos mal, tendremos que desaprender esa conducta y reeducarnos. Pero nos habla la fracción 7 del 386 del Código Penal, que al que vende a dos personas, ¿cómo en esa ciudad? Me equivoqué, en otra ciudad, aquí no. O la misma cosa, un mueble, y recibe el precio de la primera o de las dos, acá cualquier otro lucro de perjuicio del primero o del segundo. Sí, claro, pero en perjuicio del primero o del segundo comprador. Fraude, engaño, mentira, te vieron la cara. La tranza no descansa, siempre latente. No te descuides, no te pongas vulnerable. La seguridad somos todos, y a todos nos compete protegernos. Bienvenida. Nos habla la fracción 8 del 386, que al que valiéndose del desconocimiento, llamado ignorancia, de las malas condiciones económicas, curiosamente es a quien más se le aplica. A quien se encuentra en malas condiciones y desea invertir, desea obtener una ganancia con lo poco que tiene, y es a quien se le aplica. Y por ignorancia, por desconocimiento, lo defraudan. Atención con lo que nos dice la fracción 8. Que obtenga de esas ventajas usuarias o por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado, ganancias engañosas, ganancias fantasmas que no existen. Incluso hay mensajes, hay spots donde dicen invierte en tal producto y en 3 meses empiezas a ganar. Y para prueba de ello, dame 15 minutos y verás como la banca, papá, ya tienes tantos dólares. No se dejen engañar. Total fraude, total mentira.
Lo mismo pasa con los documentos apócrifos. ¿Qué es apócrifo? Falso, chafa, no sirven. Te van a detener por una licencia falsa, por un título falso, por una factura falsa. No se dejen engañar. Hagan de manera presencial sus trámites. Inviertan ustedes mismos en el negocio que quieren. Como lo dijo un bigotón que usaba bigotes, que se daba sus toques y se encontró en la presidencia en el año 2000-2006. Hoy les voy a poner su changarrito. Van a tener para comprarse un bochito y las señoras van a tener para invertir en un changarrito donde hagan gordas a microempresas, que nunca funcionó, claro. Falacia, una mentira, es algo utópico, un sueño como tienen todos los mandatarios. Pero bien, ahorita estamos hablando del fraude o de la tranza que no descansa. No es cierto que vas a obtener de un peso 20, 100 en 15 minutos. Te van a defraudar, vas a perder tu inversión, tu capital y vas a tener problemas porque te endeudarás y tendrás que pagar lo que pediste. No existen ganancias fabulosas de un día para otro. No existen. Invierte bien, piensa bien en qué vas a meter o en qué quieres perder tu dinero, pero será tu riesgo. Fraude, mentira, te van a engañar. A que simule un contrato, y que eso es muy común. Vamos a poner una empresa, pon la mitad y yo la mitad. Aquí en Veracruz se da mucho eso. No quiero hablar de un amigo perito, no es mi amigo. Un perito que conoce a la abogada. Pero bueno, que ha hecho hasta libros, no sé cómo, pero bueno, que si uno contrata un acto escrito judicial con perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido. No, el beneficio solamente debe ser monetario, también por especie. ¿Cómo por especie? Por el corpachón, por el cuerpo. ¿Cómo? Un negocio es transparente, generar ingresos, obtener ganancias monetarias y crecer, expandirnos. Pero cuando tomamos una línea equivocada de que porque eres mi socia vamos a tener convenios y porque ya no accediste, son convenios engañosos. Después de ese contacto que hay en el convenio se rompe y quedamos igual sin nada. A que también haga sorteos, rifas, chafas, que se dan muy seguido, promesas de evento que por cualquier otro medio se quede con todo en parte de las cantidades recibidas y no las entregan, se queda con la mercancía, con el producto y con el dinero y te engañó. Atención con este tema, se llama fraude, engaño por tu desconocimiento, por tu ignorancia. Pero ya vimos que el fraude es desde 3 días de prisión hasta 3 meses, la sanción mínima. No se dejen engañar con convenios fantasmas donde se van a hacer ricos de un día para otro. No es cierto, no existen. Pongan los pies en la tierra. A lo mejor porque la vida que tenemos ahora es generacional, que estamos viviendo una etapa digital donde creemos que todo es fácil, donde si yo me publico, voy a un restaurante y los hago famosos, me dan de comer gratis. No, no aplica, nos van a engañar, nos van a defraudar. Donde por promocionar una tienda de ropa me tienen que obsequiar tenis. No aplica. La moral, los valores se están perdiendo. Cuiden, protejan su activo, su capital e inviertan. Enseñémosles a los jóvenes, a la generación que viene, que no es como lo están pensando. Nadie les va a dar nada cuando ya no se encuentre esa generación que está ahorita y que se está acabando. Nos dice también la fracción 2 que al fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera que sea, que emplee en la construcción la misma materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida, material de ínfima calidad, material chapa, material que se va a caer a los 3 meses, en una obra o mano de obra inferior a lo que se está pagando, cuidado que es común, a la estipulada y siempre que haya recibido el precio o parte de ella, lo que cobró un ingeniero, albañiles por construir una casa y meten producto que vale la mitad de él y que a los 6 meses ya hubo secuelas. Vamos a recordar algo, es que me llegan a la mente informaciones, por ejemplo, bueno, es que no quiero hablar mucho de ese sexenio, pero las constructoras en México se han hecho millonarias, han comprado avionetas para viajar por el Caribe,
y por varios lugares, a base de fraudes por constructoras que han tenido funcionarios públicos. Pero bueno, eso lo vimos en la corrupción, que es corrupción echados a perder, estaban echados a y siguen echados a perder. Pero bien, al que venga o traspase un negocio sin autorización, se da. Sin autorización del legítimo titular, propietario de él, y sin que el nuevo adquiriente se comprometa a responder los créditos, pero también siempre que esos últimos resulten insoltos, cuando la enajenación sea hecha por alguna persona moral. Estos serán plenamente responsables los que autoricen a aquella y los dirigentes, administradores o mandatarios que la efectúen. Asimismo nos dice en la fracción 14 que al que exporte, tema actual, las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones. No hay alguien que pues ahora nos habla de fantasmas, denotando el gran desconocimiento o cultura que debería tener un funcionario de esa investidura, promoviendo la ignorancia de nuestro país, de nuestra gente. Ya no estamos tan metidos en los usos y costumbres como hace 40, 50 años, donde la gente se espantaba, todavía en los 90 con el chupacabras, cuando un líder de este país, un cerebro egresado de Harvard, manipuló a la población con el chupacabras. Y la gente espantada no salía después de las 10 de la noche de sus hogares, se cerraba con cadenas, machetes, armas, para evitar que fueran vulnerados, lastimados por ese animal que posiblemente era salido de otro mundo. Eso se llama ignorancia. Pero estamos en una época tan adelantada y seguimos siendo engañados por alguien que dice fuchi. Pues increíble. Entonces, seguimos con la tranza. En el Código Penal. Vamos a brincar y nos pasamos. Cuando el activo, atención, no el sujeto activo, quien el que cometió el fraude, la tranza, el desvío del delito, devuelva a los interesados lo que anteriormente en los juicios ordinarios anteriores devolvíamos los defraudados y en el momento se disolvía la acción penal. No, ha cambiado. En el nuevo sistema penal acusatorio, la ley ha sido remocionada, derogando artículos que ya son obsoletos y que ahora dice que cuando devuelvan a los interesados las cantidades de dinero obtenidas con su actuación, con su fraude, antes de que se formulen conclusiones en el proceso respectivo, la pena que se le aplicará será de 3 días a 6 meses de prisión. Aunque regrese lo defraudado, tendrá sanción penal. Claro, cometió un delito, cometió un ilícito. Se maneja que por ser funcionarios públicos, servidores públicos y efectuar o llevar a cabo conductas antijurídicas como el fraude, regrésalo y se te perdona y queda sin efecto y tú te reinstalas, te habilitamos. Ya cambió. Hay sanción para todas y todos. La ley no se vende, es transparente, expedita, limpia. Bueno, dicen, tenemos plagiadores, bueno, a los constructores o vendedores de edificios, ya lo vemos. ¿Sí o no, abogada? Mejor. Entonces, voy a llevar a que quien te libere un cheque, te haga una transferencia y diga, llegó, pero en viernes, después de las 3 de la tarde, los bancos ya no trabajan. Transferencia exitosa o transferencia enviada. Y llegas el lunes a hacer el cobro y no hay tal. Pero ¿por qué dice que el banco la recibió? El banco notificó que hicieron la petición para transferirte y te está notificando que posiblemente ahí tengas una cantidad. Nunca dijo que la recibió.
Ayer se llevó a cabo una transferencia, pero nunca dice si el cheque tiene fondos, si fue a cabo de una transferencia electrónica de tarjeta a tarjeta. Cuidado con esas transferencias que se hacen los días viernes después de las 3 de la tarde. No aplican, es un fraude total. Voy a hablar posteriormente de los fraudes electrónicos por medio de transferencias y por medio de cheques. Cuidado, se utilizan mucho los conventos de gente católica, de algún tipo religioso, para hacer compras y tomarlos como centro de acopio. Llegan a recibir el producto a los centros de acopio, pero estas personas que llevaron a cabo el fraude recogen el producto y cuando llegan los legítimos propietarios, la tienda que vendió, que dicen, oye, el chico no tenía fondos, ya los que hicieron el fraude se llevaron dicho producto. Atención a ello. No se procederá contra la gente cuando, atención, el libramiento no hubiese tenido como fin procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido. ¿Qué nos dice el artículo 388? A que, por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes, o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude, del numeral 1 al 3. Cuidado. Y nos habla el mismo 388 bis que al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrá la pena de 6 meses a 4 años de prisión y de 50 a 300 UMA. Es multa. En caso de quiebra, y se atenderá a lo previsto por la ley especial. Pasamos al artículo 389 del Código, donde nos dice que se equipara al delito de fraude y se castiga, se sanciona con prisión de 6 meses hasta 10 años y multa de 400 a 4,000 pesos el valerse del cargo que se ocupe en el gobierno, como servidor público, como funcionario público, en una empresa descentralizada o de participación estatal, o en cualquier agrupación de carácter sindical o de sus relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos para obtener dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de promesas o de proporcionar un trabajo, un ascenso o un aumento de salario en tales organismos, y que esto se lleva a cabo día a día ahora, más visto, más ventilado. Si hablábamos que el dedazo, el compadrazgo se había terminado, pues creo que nos hemos desengañado y con tristeza lo vemos, que no es cierto. ¿Y lo que nos habla el artículo 389 es cierto? Nos dice también en el 389 bis que comete el delito de fraude el que por sí o por interpósita persona cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier
Otro derecho sobre un terreno urbano rústico, propio o ajeno, al que prometa, propio o ajeno. Con o sin construcción, sin el debido permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existan o existiendo no haya satisfecho los requisitos señalados. Este delito se sanciona aún en caso de falta de pago, en totalidad o en parcialidad. Para los efectos penales, se entiende por fraccionar la división de los terrenos o de los lotes, claro. Además, este delito se sanciona con las penas previstas en el artículo 386 de este código. Con la salvedad de la multa mencionada en la fracción tercera del hecho del precepto, que se elevará hasta 50,000 pesos. Ahora, entramos. ¿Cómo se configura el delito de fraude? Bueno, en otras palabras, para que un fraude se acredite como un hecho antijurídico de fraude, es necesario que la obtención de lucro indebido, atención, sea consecuencia del engaño, de que nos hayan mentido. Cuidado con ese tema. ¿Cómo se configura el delito de fraude? Sencillo. Que para que se acredite el fraude en mi agravio, debo comprobar que fui engañado, que se obtuvo un lucro de mi parte, un lucro indebido para la otra persona, y que eso es a consecuencia del engaño empleado por el sujeto activo, quien efectuó el fraude, el engaño en mi contra, en mi agravio, encontrándose por ende que el engaño y la disposición patrimonial estén ligados por una relación directa llamada causa-efecto. Fraude. Persona engañada por algún rival. Saludos, Isa. María del Rocío, psicóloga Anita. Fraudes digitales. Siempre hacemos mención que nos encontramos en una generación, una época que va de 20 a 30, cada generación es el tiempo que tienen, un tiempo de vida que tienen. Para cambiarles el nombre por la que los preceden. Millennials, Centennials, ya una generación de cristal con una situación así como medio no de discriminatoria, sino de que son frágiles, pero están tan metidos, se consideran que es la más inteligente, porque sigue el alfa, que ahorita tienen 10, 12 años, pero atención a lo que se está llevando a cabo y cómo se está llevando a cabo el fraude de manera electrónica digital por medio de estos aparatos. Se manejan los fraudes digitales comunes muchos términos que llegan a nuestros oídos, a nuestras manos, y que nos damos a la tarea de investigar. Mejor no los ventilamos para no prepararles sobre el tema de cómo engañar a las personas. Siempre Protección Preventiva lo hace con la finalidad de que eviten ser vulnerables, que no caigan en manos de personas nocivas, personas que tratan de afectarles. Ahora, se llevan a cabo fraudes digitales muy comunes llamados phishing skimming. No queremos ampliarles el conocimiento porque no queremos tocarles la tentación para que se lleven a cabo. De igual manera, tiendas en línea que tampoco existen, fraudes en la compra de venta de productos, que te piden garantices el pago por medio de alguna tarjeta, te mandan INE y jamás te llega el producto. Alquileres de departamentos, de habitaciones, de vehículos, pagas incluso con tarjeta de crédito y aquí no aplica el skimmer o el skimmer.
te vacían la tarjeta, y no obtienes el vehículo o el servicio que solicitaste. Incluso ofertas de trabajo donde dicen, requiero personal, sexo femenino, 16, 22 años, cuerpo estético, y ponen las tallas para edecanes, para modelos. Y resulta que es un negocio engañoso. Es una promesa de trabajo falsa, donde se requieren esas señoritas para otra situación, cosa que se publicó de una manera. Pues, transferencias por Visum tampoco aplica. SimSwap tampoco aplica. Esto no les vamos a decir cómo se maneja, porque es lo más sencillo del mundo. Y los fondos de inversiones que ahora nos están dando a ganar miles y miles de pesos por medio de inversiones en oro y tampoco aplica. Nadie te va a dar un diamante a 100 pesos, o si te lo venden en esas cantidades porque es falso, se lo acaban de robar y quieren quitarse el problema. Su dinero ustedes lo tendrán que invertir, sabrán qué riesgos correr para poder obtener alguna ganancia si lo invierten, pero de que lo regalen, no lo pierden de esa manera, pues como que no aplica. ¿Sí? Tarjetas de crédito, cuando tú la das y te aplican la famosa terminal llamada skimmer o skimming, ahí tienes por lo menos una señal de que fue el único lugar en el que usaste, y ahí podrás canalizar a las autoridades para una investigación. Pero cuando lo haces en línea, no hay seguridad de que tu tarjeta continúe con su dinero, con el activo que tenías. Totalmente engañada, defraudada. Sandra María, gracias. Si hablamos de diciembre de 2019, cuando de Asia nos mandan, cuando detona en México, COVID-19, coronavirus, el aumento de precios por el brote de COVID en esa fecha, diciembre de 2019, aquí los estafadores se dieron a la tarea de tomar su cerebro, de explotarlo, idearon mejores maneras de obtener dinero, protegiendo además su identidad. Todo se llevaba a cabo de manera electrónica, todo fantasma. Aquí los defraudadores ganaron miles de millones de pesos. Mucho dinero afectando a la gente que no podía salir de casa por actividades no esenciales. ¿Que se vieron afectados por fraudes? Claro. ¿Por confianza? Sí. Pero además, sin culpar a esa pandemia porque nos afectó a todo el mundo. Solamente que no tenemos una cultura de investigar, de prepararnos para no caer en redes de defraudadores, como pasó en el 19, 20, 21. Apenas dicen que se está extinguiendo esto, pero bueno. Y cómo el fraude de afinidades se produce cuando una persona se aprovecha, fraude por afinidad o fraude de afinidades. Cuando una persona se aprovecha de la confianza que existe entre miembros de un grupo con intereses en común para verles la cara, para embaucarlos, para engañarlos, para quedarse con todas las ganancias. Como un miembro de esa sociedad o de ese grupo se aprovecha del socio, de la socia o de todos. Los embauca, los engaña y él se queda con todo. Fraude. Sí, las estafas no es más que un delito contemplado, tipificado en el Código Penal, llamado fraude, artículo 386, y como lo hemos visto en sus diferentes fracciones, las sanciones que nos marca dicho código cuando se lleva a cabo un delito de esa naturaleza en nuestro agravio. Los estafadores entran al grupo a través de líderes. Cabe mencionar que hay casas de préstamos a gente necesitada, préstamos express. Cuidado. ¿Dónde? Te ofrecen 100 pesos con la idea de que pagues
10 pesos a la semana para que no te afecte al bolsillo. Y resulta que día a día no pagas 10, pagas el doble, 20. Y de no hacerlo, ya tendrás amenazas de que te golpeen, te vacíen en la casa y pagas la casa. ¿Cómo? Fraude. Y este fraude se enlaza con otros delitos. Definitivamente, los estafadores entran a grupos a través de líderes, quienes pueden estar al tanto de dichos movimientos o también no tener conocimiento. Cuidado, ¿eh? Las víctimas por lo general no lo dicen a las autoridades, no denuncian el hecho, tratan de resolver las cosas dentro del grupo y siempre siguen afectadas con interés sobre interés más IVA y les van doblando, triplicando la regla. Atención con ese tema. Evitar el fraude de afinidades con esas recomendaciones. Ya vimos que por afinidades es por conocidos, por familiares, con negocios que son de la familia o que lo hicimos en sociedad y que alguien nos ve la cara, alguien nos engaña. Si te ofrece participar en un negocio, investiga primero los antecedentes de la persona y la oportunidad para poder invertir en tu beneficio, pero cuidado, antes de asociarte. No decidas basándote exclusivamente en recomendaciones de un integrante de un grupo. Él es bueno, te va a hacer ganar dinero. No te flashees, no te enganches, investiga primero. No caigas en inversiones que prometen ganancias, atención a lo que mencionamos, ganancias exorbitantes, rendimientos garantizados, como los esquemas piramidales o Ponzi. No es cierto, vas a perder tu activo, tu capital, tu recurso y vas a quedar endeudado. Porque a lo mejor de 1,000 pesos te regresan 5 y tú te enganchas y metes 100 y ya no vas a recibir nada. Por segundo, actualizamos. Atención con ese tema del gancho. Metes 100, te regresan 500 y dices, sí es cierto, es efectivo el negocio, es real. Y ya no vas a meter 500, vas a meter 5, 10 mil y ya no vas a obtener ganancia. Respuesta, te bloquean. Atención con ese tema. Evitar toda oportunidad de inversión que no puedas recibir por escrito, con testigos y ni ante alguna autoridad. ¿Qué tal? Negocios engañosos, ¿sí? Negocios que convienen solamente al actor, al que trata de obtener un beneficio de tipo desconocimiento, sí. Atención. Y los fraudes más comunes, en los que en la mayoría, pues, ha pisado arena movediza y caído en ellos, son que en orden de mayor a menor, los fraudes se dan principalmente a través de alguna llamada telefónica. Le sigue el comercio electrónico, la suplantación de dependencias de gobierno y otras instituciones, así como el robo de identidad, las páginas en internet falsas, la captación engañosa, correos electrónicos manipulados y falsos. Tenga mucho cuidado al abrir algún correo que sea de dudosa procedencia. Si no saben la fuente, tengan cuidado porque, los datos ahora son susceptibles de ser canalizados hacia los hackers. Se está dando una vulnerabilidad hacia todos los equipos y más, equipos de trabajo, equipos de casa, equipos escolares, por medio de esos intelectuales en las redes, en los medios electrónicos, en esos aparatos que ahora es de este siglo, de esta generación. Eviten dar datos, eviten hacer compras vía electrónica porque
hackers están ahí para chupar dichos datos y utilizarlos en beneficio, y al rato ustedes ya sufrieron algún fraude por medio de estos profesionales de la electrónica. Pero bien, la seguridad somos todos y debemos evitar ser vulnerables. Hablamos de las transferencias y que ahora es un hecho muy moderno, una modernidad que agiliza procesos, ir al banco o ir a un cajero, sacar y pagarle a la persona. Aquí en el fraude con las transferencias se da cuando un tercero intercepta dicha transferencia. ¿Cómo? Claro, cuando un tercero intercepta la transferencia después de hackear la cuenta de correo electrónico de una persona y él se mete a investigar o descubrir la respuesta de la pregunta de seguridad. Después se apodera del dinero de esa persona, dinero que nunca llega al destinatario original. El hacker se quedó con el dinero. Atención con las transferencias, cuidado, cuidado, no estamos tan seguros. No hay blindaje al 100% en cuentas bancarias ni transferencias, no lo hay. Protección preventiva, como siempre les dice, mantengamos nuestro entorno, nuestra casa, nuestra familia seguras. Evitemos ser vulnerables, no caigamos en manos de gente que goza de muy baja moral y que trata de afectarnos. La seguridad somos todos y siempre está en nosotros proteger a nuestra familia, a nuestros bienes y a nuestra persona. No caigamos en manos de delincuentes cibernéticos porque tengan traje, carro. Atención, el negocio que queramos hacer, lo hagamos nosotros, nos arriesgamos nosotros y ganemos o perdamos seremos nosotros. No por medio de otras personas que hasta tengamos que pagar por muchos años una deuda que no generamos por nuestra propia gana, por nuestra propia intención, sino que fuimos combinados por otros. Evitemos caer en fraudes. Y recuerda todo para todas y todos. La seguridad somos todos. Evitemos caer en manos no adecuadas. Que tengan un excelente día todas y todos. Y a las madres, a las mamás, pequeñitas, adultas y muy adultas, que tengan un muy feliz día. No solo hoy, todos los días deben ser felices. Excelente día a todas y todos. Gracias.